Buenos días, mi nombre es Joseph Pochkai, soy profesor investigador de la Universidad de Kioto. Llevo 10 años más o menos trabajando en el tema de corrupción y hoy día voy a hacer una pequeña presentación de lo que he venido trabajando en los últimos 6 meses más o menos, que es una continuación de mi trabajo relacionado a la tolerancia a la corrupción en Latinoamérica. Casi todos hemos sido expuestos de una manera o de otra al tema de corrupción, ya sea por medios periodísticos o directamente por nuestras experiencias personales, o conocemos de gente que lo ha hecho, pero lo más seguro es que si nos ponemos directamente dos personas o más a hablar de qué es lo que es la corrupción, lo primero que se nos va a venir a la mente usualmente son ejemplos distintos. Esto es porque corrupción en general es un término bastante abstracto y solamente lo conocemos por medio de ejemplos más claros, ¿no? En términos académicos se define a la corrupción, el Banco Mundial lo define como el abuso del cargo público para beneficio privado. Esta es una perspectiva que se le podría llamar tradicional o conservadora al respecto, pero ahora la ONG Internacional Transparencia la define como el abuso de poder encomendado para beneficio privado. Lo que quiere decir que la corrupción no solamente pertenece al sector público, pero también incluye el sector privado y puede ser extendida a cualquier otro tipo de relaciones interpersonales. Y es por eso que hoy en día, cuando hablamos de corrupción, realmente lo que deberíamos estar hablando, o deberíamos incluir el adjetivo de corrupción pública, porque por otro lado también existe la corrupción privada, que es no solamente incluyendo empresas privadas, pero entre privados. Los costos de la corrupción son bastante conocidos. La corrupción afecta los sistemas económico, político y social. Entre los más importantes es la erosión del imperio de la ley, el desvío de recursos de actividades productivas, actividades de búsqueda de rentas, aumenta los costos de transacción y reduce el nivel de confianza generalizada que la sociedad requiere para desarrollar capital social. El tema de corrupción realmente ha agarrado fuerza en estudios a nivel internacional desde mediados de los años 90 gracias a los nuevos rankings o estadísticas de corrupción desarrollados por Transparencia Internacional. Sin embargo, en términos conceptuales, padece de un gran subdesarrollo y el problema es que cuando hablamos de corrupción, realmente la corrupción es un término genérico para etiquetar cosas como el abuso de poder, el soborno, el clientelismo, el conflicto de intereses, la obstrucción de justicia, el control político, la captura del Estado, incluso robos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos de estos son actividades tipificadas en el Código Penal. La corrupción como sí misma no está tipificada en la mayoría de casos, y esto es porque la corrupción es algo general, es algo que funciona mucho mejor en la academia, pero en términos legales no tanto. Y es por eso que cuando conversamos entre investigadores y gente de la industria, digamos, tenemos estándares muy diferentes para definir qué situaciones son de corrupción o no. Las situaciones más obvias, por ejemplo, sobornos implicando a ministros de Estado, van a ser obviamente casos de corrupción, pero también vamos a encontrar un montón un área gris bastante amplia, en los cuales para una persona puede ser corrupción, pero para la otra simplemente puede ser fraude y no ser entonces incluido en el tema de conversación que estoy planteando en ese momento, ¿no? Otro problema que está teniendo es que los investigadores continúan muestreando formas de comportamiento específicas. Por ejemplo, en las investigaciones vamos a realizar levantamiento de datos acerca del mal uso de bienes, por ejemplo, o casos de nepotismo, y luego en las conclusiones vamos a encontrar, o nuestros resultados van a ser que la corrupción en general es predicha o es causada por estas variables que hemos identificado, lo cual es correcto. Sin embargo, luego cuando rehacemos o repetimos la investigación utilizando otra actividad como punto de la muestra, ya en este caso digamos no nepotismo, pero podríamos hablar de clientelismo, nuestros resultados o las variables estadísticamente significativas van a cambiar. Y esto es porque, si bien corrupción es en general, las actividades específicas que estamos muestreando son radicalmente distintas. La corrupción, entonces, como es un término abstracto, realmente es un término construido socialmente. Y Howard Becker, que es un sociólogo, muy reconocido, que trabajó en la década de los 50s y 60s, con respecto al tema de la desviación social,
Él dijo que los grupos sociales crean desviaciones al establecer reglas cuya infracción constituye una desviación. Y principalmente la conducta desviada es una conducta que así las personas etiquetan. Lo que quiere decir es que en términos sociales hay muy pocos comportamientos que podamos decir que son biológicamente desviados. La mayoría de ellos son construidos socialmente y entonces van a estar completamente conectados con la moral y ética del momento y del lugar. John Noonan, que es uno de los grandes historiadores legales de la corrupción, escribió que el soborno es un acto que se distingue de otras reciprocidades solo si se identifica socialmente y se condena socialmente. Y esto es crucial porque cuando hablamos de reciprocidad estamos hablando de intercambio de favores. Y de muchas formas la reciprocidad es crucial para la armonía social. Por ejemplo, el intercambio de regalos para mostrar aprecio o afecto. Pero digamos, hay roles sociales que no deberían permitir este tipo de reciprocidades. Si yo voy ante un juez a pedir justicia, el juez no debería esperar que yo le agradezca con un regalo, por ejemplo, ¿no? Eso llamaríamos soborno, algo que es moralmente despreciable. Y sin embargo, realmente también es una forma de reciprocidad, solamente que esta es una forma de reciprocidad que incluye a un actor social que no debería participar en este tipo de actividades. Entonces, ¿qué tipos de regalos son adecuados y qué tipos de regalos son no adecuados, ¿no? Si me reúno con un cliente y un cliente me ofrece un bono de $20.000 para contratar con su empresa, ¿me está intentando sobornar? Por supuesto. Pero si me ofrece un vaso de agua, por supuesto que no, ¿no? Estos ejemplos son claramente radicalmente diferentes, pero muestra de que estamos hablando de un continuo y hay un punto de corte en los cuales una reciprocidad o una caridad va a pasar a ser parte de un soborno, ¿no? Y actualmente la mayoría de empresas privadas tienen normas que establecen cuál es el límite máximo de regalos o de agradecimientos materiales que uno de sus empleados puede recibir. Y usualmente se les reconoce con montos económicos, ¿no? Montos muy puntuales, que pueden ser $10, $15, etcétera, etcétera. Como ejemplo de esta construcción social de la corrupción es que el monto de soborno a un funcionario público extranjero podía ser reducido de los ingresos imponibles en la mayoría de países de la OCDE hasta fines de la década de los 90. Esto quiere decir que el soborno era ilegal si es que se conducía internamente, pero no para obtener negocios a nivel internacional. Esto cambió con las nuevas normas y con la nueva aproximación a la corrupción que comenzó alrededor de los años 70 y ya hoy por hoy se ha estandarizado a nivel mundial, ¿no? Pero hay muchos casos en los que todavía estamos avanzando y esto lo vemos muy claramente en los casos del lobismo, que es un término legal pero usualmente se le abusa y entonces tiene una consideración ética malvada. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos viendo que el presidente ha contratado a su hija y a su yerno para trabajar en la Casa Blanca. Esto en muchos países, incluido el Perú, sería visto como un caso abiertamente de nepotismo y sin embargo podemos ver que aún es legal en otros países, ¿no? De repente en 20 años vamos a estar mirando atrás y vamos a estar recordando cómo muchas de estas actividades que hoy son legales, para entonces ya van a ser ilegales, ¿no? El origen de la corrupción es bastante antiguo. Desde 3000 a.C. hasta 1000 a.C., la idea de no reciprocidad luchaba contra las normas de reciprocidad. Los gobernantes son jueces y receptores de ofrendas al mismo tiempo. Ambas actividades son perfectamente éticas y morales. Pero esto va cambiando con el curso del tiempo. El ideal de corrupción luego es dominante en expresiones religiosas, legales y literarias. Y esto casi llega a su cumbre en el fin del siglo XX, cuando James Scott menciona o reconoce que el ascenso de Estado-Nación a nivel mundial ha marcado la transformación de la idea de gobierno e incluso de realeza de un derecho privado a una responsabilidad pública. Y este concepto es básico porque la corrupción, o para reconocer la corrupción, tenemos que ser capaces de diferenciar lo público y lo privado. Y esta diferenciación de esferas de la vida social, digamos, es un invento moderno. Antiguamente no existía eso y es por eso que una familia real tenía derecho a la propiedad sobre cosas que hoy en día diríamos que le pertenece al pueblo en general, ¿no? Estas diferencias son importantes para entender lo que es la tolerancia a la corrupción. La tolerancia a la corrupción es un proceso que comienza por la percepción del contexto, luego eso debe impactar en un cambio de actitud, lo cual luego
decanta en un ajuste de comportamiento y luego ayuda a reproducir nuevamente el contexto social, ¿no? Esto quiere decir de que para encontrar tolerancia a la corrupción en la ciudadanía, que es lo que estoy hablando en este momento, en esta presentación, hay una serie de pasos que tienen que existir. Y esta cadena de pasos se puede cortar en cualquier momento para intentar derrotar a la corrupción, ¿no? Entonces todos esos pasos tienen que existir para la corrupción poder continuar en una sociedad. Y lo que estaba interesado es en encontrar, bueno, cuáles son los principios básicos que podrían considerarse como antecedentes a esta tolerancia a la corrupción. Entonces adopté un modelo teórico muy reconocido y probado, que es la teoría del comportamiento planeado, que indica que un comportamiento puede ser predicho por la intención a participar en ese comportamiento y que la intención en sí misma es un resultado de la combinación de tres factores, que son actitudes individuales, el hecho de que la gente alrededor nuestro también esté participando en esa actividad y el hecho de que nos sintamos en control de la actividad misma, ¿no? Entonces, para temas de corrupción, planteé un modelo que recoge una serie de variables que han sido reconocidas en la literatura como correlativas a la presencia de corrupción en una sociedad. Podemos ver cosas como la circunstancia de bienestar familiar, la centralidad de la identidad moral, la confianza generalizada, derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Realicé una encuesta entre octubre 9 y diciembre 11 en alrededor de 14 países de Latinoamérica. Recogí información de 1.651 participantes. Aquí muestro algunos de los resultados estadísticos. ¿Cuántas personas pagaron un soborno en los 12 meses previos? 1 de cada 3 latinoamericanos reportan haber pagado. Estos resultados corroboran lo que Transparencia Internacional ya ha venido encontrando en los últimos años. La probabilidad de que se pague un soborno en los 12 meses, sin embargo, es una pregunta nueva, digamos, que ha sido incluida en este estudio. La mayor parte de las personas esperan que si no lo tuvieron que hacer en los últimos 12 meses, igual lo van a tener que hacer en el futuro. Pero más importante aún, ¿quiénes tienen la intención de pagarlo? ¿Y por qué lo pagarían, no? Y aquí resalto el hecho de que 11% de la muestra consideró que ellos pagarían un soborno no por ser forzados o requeridos de hacerlo, sino porque consideran que sería beneficioso, ¿no? Y este 11%, o esto 1 de cada 10, va a seguir reproduciéndose en el estudio, ¿no? Actitudes corruptas, por ejemplo. Vemos aquí que 8% de la muestra consideró que corrupción de un juez es algo particularmente bueno, es algo muy bueno, ¿no? Y lo mismo encontramos en corrupción administrativa y corrupción privada. Alrededor de 20% de la muestra consideró que es algo positivo corromper si es que nos genera un beneficio privado, ¿no? Y lo que estaba interesado es encontrar una correlación estadística entre nuestras creencias políticas con respecto al favoritismo, a la mala gestión, al clientelismo y nuestra tendencia a tener buenas actitudes hacia la corrupción o participar en corrupción, ¿no? Y entonces desarrollé lo que llamo el modelo cognitivo de tolerancia ciudadana a la pequeña corrupción, desarrollando una regresión logística. Y aquí muestro la razón de probabilidades, el impacto entre una variable y la otra y cuál es el porcentaje que explica esta consecuencia, ¿no? Y entonces podemos ver que en general la mayor parte de las variables incluidas en el modelo son estadísticamente significativas en relación al comportamiento estudiado, que explica la participación en actos de soborno pequeños, digamos, ¿no? Desvinculación moral, 8%. La intención, por supuesto, como se esperaba teóricamente, tiene un gran impacto en la posibilidad de que uno participe en estos actos de corrupción, pero lo que estamos interesados, como mencioné anteriormente, es en entender cuál es el impacto de actitudes positivas hacia la corrupción con el hecho de realmente participar en corrupción y qué explicaría esas actitudes, ¿no? Y efectivamente se encontró que tanto el favoritismo como la mala gestión y el clientelismo o nuestras actitudes o nuestras creencias con respecto de esos hechos tienen una gran influencia sobre las actitudes generales que el individuo va a mantener sobre los actos de corrupción y por ende va a causar que esta persona sea más tolerante al soborno. Esta es una prueba de concepto.
más o menos para medir la posibilidad de este modelo teórico de en el futuro poder desarrollar políticas públicas efectivas para combatir este flagelo. Y la idea es continuar este año y en los siguientes años levantando muestras en diferentes regiones y ver cuáles son las variables que son particularmente importantes en diferentes contextos. Estas estadísticas, por cierto, son significativas aún controlando por el país, ingresando efectos fijos, ¿no? Entonces, estadísticamente fuerte. La pregunta es si sería reproducible también en otras regiones y en muestras más representativas o más amplias. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph. ¿Tenemos alguna pregunta por parte del público? Sí, tengo una consulta. El modelo que tú pones, por lo menos de los datos que has conseguido hasta ahora, es básicamente de respuesta, digamos, de un grupo, o sea, de grupos de informantes, ¿no? A los cuales has consultado, ¿no? Sí. ¿Es posible, digamos, hacer comparación considerando que el concepto de corrupción es tan abstracto en ese aspecto, ¿no? ¿Es posible hacer partir de modelos también a partir de casos específicos de corrupción? Sí, en estos casos he mostrado los conceptos generales, pero en todos los casos, digamos, las preguntas o los cuestionarios fueron sobre casos específicos de corrupción. Sobre actitudes a la corrupción fue, digamos, justificación de casos hipotéticos específicos relacionados a corrupción a la justicia, corrupción privada y corrupción administrativa. Y luego se creó una variable compuesta a partir de esas mediciones, ¿no? Entonces, claro, este es como un resumen respecto de eso. Es interesante también ver el modelo con esas preguntas específicas. Cuando lo hacemos vemos que las actitudes a la corrupción privada son las que tienen mayor impacto sobre la participación. No tanto así las actitudes sobre la corrupción a la justicia, por ejemplo, y esto puede ser explicado porque el dilema ético en corrupción privada es mucho más amplio, no es tan blanco o negro como sí ocurre en casos de corrupción a la justicia. Corrupción privada puede ser más flexible, o la gente piensa que es una situación un poco más flexible, ¿no? Entonces por eso se encuentra estadísticamente más fuerte, ¿no? Pero definitivamente la idea es continuar acercándonos lo más posible a casos específicos y situaciones hipotéticas y no mantenernos en el lado abstracto. Sí. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso nuevamente.